Muy bien. Bueno, tiene que comentar si hay algún fallo, si nos escucha, lo que sea. Bueno, seguimos con la temática entonces de la clave. Bien, estamos ahora en el sexto tema, vamos por la mitad del curso. Bueno, muy bien. Bueno, estamos en el tema 6, que tiene que ver con los elementos, y el patrón del 4. Aquí está ahí, Adi. Bien. Ok. Bueno, bienvenidos los que están en la clase, bienvenidas. Continuamos con la temática. Vamos a tratar ahora la cuestión relacionada con los 4 elementos y los 4 cuadrantes. ¿Okay? Bueno, el punto, ¿esto por qué es importante? Bueno, el factor más importante de esta temática, como habrán ido viendo, cada una de las clases es una introducción, un proceso que va llevando a la temática de las últimas 4 clases. Primero, o sea, las 4 primeras están relacionadas con el conocimiento del cuerpo. Las 4 siguientes están relacionadas con el conocimiento de los arquetipos, ciertos arquetipos generales, no todos, pero ciertos arquetipos generales. La clase 9 es también aspectos generales, pero del mundo onírico y de los conceptos genéricos, ¿no? Pero mucho más genéricos que el universo. Y ya los 3 últimos son los que están relacionados con la cabalencia. Igual, más adelante, tengo pensado dar un curso, posiblemente no tan largo como este, a lo mejor brevecito, sobre temas relacionados con cómo uno se autocura. Pero todo esto que se está aprendiendo aquí ya sería prácticamente dejar las bases cimentadas para todo esto. ¿Okay? Entonces, el factor importante aquí de los 4 cuadrantes es relativo al comportamiento y la forma de percepción de la realidad. Como pueden ver en la imagen, dice aquí amor en el cuadrante superior izquierdo, y podemos ver que el hemisferio derecho invierte la imagen como si fuese un espejo. Lo mismo, las imágenes de arriba hacen también un efecto hacia la parte posterior de la cabeza. Esto no es solamente en el cerebro. Hay que entender que esto va desde la mente al cerebro y el cerebro al cuerpo. Con el hemisferio derecho es desde lo que trabaja el cerebro hacia el lado el cerebro izquierdo hacia el lado derecho, y lo izquierdo es de lo que va a la parte derecha hacia el lado izquierdo. Entonces, esto es el sistema de pensamiento. Como ven, también, no solamente hay hemisferio izquierdo y hemisferio derecho y lóbulo delantero y el posterior. Como ven, ahí está la nariz, pues orientando al norte para que se entienda que se está viendo desde arriba. Sino que también hay un valor geométrico en el sistema de percepción. Izquierdo va a ser femenino, derecho va a ser masculino. ¿Okay? Aunque hay un efecto, como ven, de espejo, ¿vale? Un efecto espejo, que es como es el que trabaja en el cuerpo, se invierte. ¿Bien? Del cerebro se invierte hacia el cuerpo, pero solamente es en el cerebro, porque el hemisferio izquierdo es femenino, el masculino el derecho es masculino. Pero en el caso del cerebro, geográficamente, como ubicación, simplemente el izquierdo, la parte masculina, el derecho la femenina. Simplemente el izquierdo se proyecta hacia el cuerpo en el lado derecho, ¿sí? El cerebro izquierdo. Y del cerebro en la parte derecha se proyecta hacia la parte izquierda, que es todo, porque hace efecto prismático, hace efecto de que se invierte la imagen igual que la visión. Uno cree que está viendo las cosas de forma horizontal, pero en realidad el ojo la está viendo a la inversa, o sea, la imagen llega y se invierte, y es en el cerebro que se debe transformar la imagen. ¿Okay? Ahora, vemos aquí que, por ejemplo, en el caso del geométrico lógico, atraviesa la parte
izquierda hacia arriba, ¿no? Después, la parte misma del geometría psicológica hacia atrás. Entonces, se está invirtiendo el masculino y el femenino, a pesar de que ya de por sí hay dos hemisferios y que se dividen y tenemos cuatro. Aún así, también hay una división adicional, o sea, hay 8, ¿sí? Ya llegó eso. ¿Sí? Entonces, son dos puntos delante y atrás, son dos puntos izquierda y derecha. Hay 4 en el ámbito general de los ángulos y después se duplican y hay 8. ¿Por qué? Porque la experiencia se atraviesa y se invierte y vuelve y se atraviesa y se invierte. Entonces, siempre el aspecto femenino va a tener un aspecto masculino y el masculino va a tener un aspecto femenino. ¿Okay? Entonces, vamos a tener el aspecto de la experiencia, que lo tenemos aquí, masculino vivencial, pero en el caso opuesto está el femenino vivencial, igual el geométrico lógico y el geométrico lógico. Hay una forma geométrica para cada uno de los aspectos, sea masculino o sea femenino. Vemos el, el que atraviesa, por ejemplo, de izquierda a derecha es geométrico, mientras el que atraviesa de derecha a izquierda, siempre de delante hacia atrás, es vivencial. ¿Qué es vivencial? La experiencia. Por ejemplo, donde un hombre puede entender un aspecto desde la lógica, la mujer no lo va a ver lógico. Donde la mujer lo va a ver desde la experiencia, el hombre no lo va a ver desde la experiencia. Entonces aquí está la diferencia y cómo se complementan los dos elementos. Uno lo ve en un sentido lógico, con una forma geométrica, otro lo va a ver desde el punto de vista de la experiencia. La mujer está buscando la experiencia y el hombre está buscando la lógica, pero eso es la parte frontal. Cuando vamos hacia la parte de atrás, en el sentido más oculto, la mujer sí quiere en un aspecto lógico, pero en el sentido oculto, no en el sentido principal. El hombre a la inversa, el hombre primero la lógica y en el sentido oculto también quiere una experiencia vivencial. Entonces, siempre vamos a encontrar que, dependiendo del factor, se complementan directamente. Entonces, aquí está uno de los puntos del sentido de los cuadrantes. Hay una palabra que sirve como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, amor, y uno ve en efecto espejo la palabra Roma. ¿Sí? Aquí otro ejemplo del número 4 que nos va a ir llevando a cuál es el significado tan importante que hay en todas estas cuestiones de los 4 cuadrantes que está relacionado, o sea, y dónde llega el factor de los elementos. ¿Okay? El fuego, el aire, la tierra y el agua. Y lo que vamos a observar también aquí en el sentido, por ejemplo, de la naturaleza. Ahora vuelvo con esto. Estaba hablando, por ejemplo, del número 8. En la imagen de la derecha, el cubo Metatron, estamos observando que hay 6 puntos. ¿Ok? Pero esos son 6 puntos que los está viendo uno en un sentido de biplano, o sea, en la imagen. Pero si uno sacase el cubo Metatron y le diese volumen, si alguna vez han visto alguna imagen, yo alguna vez lo hice hace unos 5 años, lo hice yo mismo con palitos, con plastilina, con pitillos, probé con diferentes cosas y hice varias formas de este cubo Metatron caseras, que me tomó un tiempo. Y puedes ver en las proporciones cómo efectivamente tiene diferentes puntos, ¿sí? Y son dos tetraedros. Entonces, mientras uno aquí está viendo 6 puntos en cada ángulo, en realidad son 8. ¿Por qué? Porque está uno olvidando el punto que estaría delante de uno en el centro y el que está hacia atrás también en el centro. Entonces, en total realmente son 8. ¿Sí? Eso es uno de los problemas con los que nos encontramos con las imágenes, que no nos van a dar el volumen, ¿sí? Lamentablemente. Entonces, esto es importante también porque estoy hablando, ya les he hablado muchas veces del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, del aspecto masculino y femenino, pero en este caso lo vamos a duplicar, porque nos vamos a referir al aspecto ya no solamente el masculino y femenino, sino el masculino vivencial, el femenino vivencial, el masculino de geométrico lógico y el femenino de geométrico lógico. Entonces vamos a encontrar que hay más valores más allá de simplemente la polarización. Entonces están las polaridades, pero esas polaridades a su vez tienen 2 polos. Entonces en total tenemos 4. ¿Bien? ¿Está ahí bien? Bueno, entonces tenemos 4. Vamos a ver un ejemplo de estos 4.
Tenemos el elemento agua, que es un triángulo que apunta hacia abajo. Tenemos fuego, que es un triángulo apuntando hacia arriba. ¿Sí? El triángulo es símbolo de aspecto de la divinidad. El triángulo es símbolo de la divinidad. Y también es símbolo de energía. Ahora, aire es también triángulo, pero está atravesado por una línea. Son los símbolos como nosotros los ejemplificamos. Tenemos tierra, también con una línea que lo atraviesa. Observemos también el caso del tetragramatón. Tiene 4 letras. ¿Por qué tiene 4 letras? Porque está tratando de ejemplificar lo mismo. Aquí el 4 nos va a hablar del concepto mundo. Usualmente cuando se dice mundo se interpreta sociedad, pero mundo realmente se refiere al universo. Entonces, el universo está, ¿cómo se puede decir?, estructurado por la sustancia de 4 aspectos. Aunque sean 7 niveles, en el sentido de los aspectos, son 4 aspectos. Por eso se utiliza el tetragramatón como representante de los 4 aspectos. Arriba también pueden ver la imagen de la izquierda, cómo se vería en los casos la distribución matemática de valores que tienen que ver, por ejemplo, con lo que son diferentes reinos, como ellos también utilizan mucho la matemática partiendo del número 4. Sí, ok, aquí otro ejemplo. También con el concepto del 4 y que nos va a llevar al 8, ¿sí? Es, por ejemplo, si lo ven aquí, tenemos aquí símbolo de Acuario, aquí tenemos símbolo de Escorpio, aquí tenemos símbolo de Tauro, aquí tenemos símbolo de Leo. Cada uno de ellos está dividido. Si lo vemos, por ejemplo, en el tiempo, hay 3 meses entre uno y otro, ¿sí? Porque el planeta Tierra, igual que el sistema solar, él realiza un viaje, ¿ok? Es un viaje. El planeta Tierra está haciendo un viaje alrededor del Sol, entonces hay una posición en la que él está, pasando como si estuviera siguiendo de estación en estación, y de la misma manera el sistema solar también está haciendo un viaje. El viaje cortito de la Tierra alrededor del Sol, sabemos que tiene 12 segmentos, y eso lo sabemos porque la Luna lo va contabilizando, ¿no? Entonces, cada segmento de ellos está alineado con un grupo de estrellas concreto. O sea, si lo vemos a la distancia, cierto grupo, esa agrupación de estrellas recibe un nombre. En ese caso vamos a llamarle a este Acuario. Después pasa por otros dos grupos y llega a un tercero, ¿sí? Llamémoslo en este caso Escorpio. Entonces cada uno va ubicándose. Cuando se alinea en ese punto, hay una estrella específica en esa zona. Entonces se dice que hay una alineación con una estrella. Tenemos después Tauro, tenemos Leo. Estos son los 4 principales del grupo de los 12, cada uno segmentando 3. Bien, entonces volvemos con el número 4. ¿Por qué? Cuando uno se va a la Tanakh, ¿sí? Dice muchas veces, habla sobre los 4 ángulos. ¿Qué son los 4 ángulos? Pues es la referencia al norte, al sur, al este y al oeste. Sin embargo, cuando ya lo queremos llevar al sentido de cómo la Tierra está ubicada en esta parte de la galaxia del brazo de Orión, dice los 4 ángulos de la Tierra. Entonces, 4 ángulos en el sentido no es que sea un ángulo de 90 grados, sino que es un punto angular. En este caso, vieron antes que está hablando de Leo. La estrella principal de Leo, en este caso es Regulus, que lo pueden ver abajo a la izquierda. Con nosotros nos vamos, por ejemplo, decía Escorpio, la estrella principal es Antares, le van arriba a la izquierda. Luego decimos, pasa Tauro, entonces tenemos a la estrella principal que es Aldebarán. Y después vamos hacia Acuario, aunque supuestamente, según los principios de Ptolomeo, Aus no pertenece a Acuario, sino que está un poquito fuera del ángulo. Eso es irrelevante porque en términos de quienes ya conocían estas ciencias miles de años atrás, se refería a Aus. De la misma forma, nos habla de 4 ángulos del cielo, ya no solamente los ángulos de la tierra, sino del cielo. Entonces, de los ángulos del cielo, pues ya el relacionado con el sol y el viaje también del sol, tenemos en el caso del norte, recuerden, norte, sur, este y oeste, 4. ¿Sí? Está Polaris, después está Canopus, después está Vega y después está Sirio, ¿cierto? Vega y Polaris están muy cerca, pero
En términos de cómo se entendía para ellos este tipo de cuestiones, Vega y Polaris eran representantes de cada uno de estos ángulos. Sirio es del plan mayor, que es acerca de Orión. Entonces, aquí tenemos 4 y sobrepuestos 4. No puse aquí, no caí en cuenta poner una imagen del cubo en volumen, porque el cubo es lo mismo. Un cuadrado sabemos que tiene 4 ángulos. Sin embargo, si uno le da al cuadrado volumen, se da cuenta de que en realidad son 8. Entonces, el 4 viene a ser la representación de la realidad a través de los elementos que estructuran la materia. El 8, sin embargo, es la contraparte de esto. Entonces, una parte está especificando la realidad perceptible, el 4 es una realidad perceptible, y el otro cuarto es la realidad no perceptible. En consecuencia nos lleva al número 8. ¿Okay? Vuelvo entonces aquí. Tenemos 4, ¿sí? Como realidad perceptible, y otros 4 como realidad no perceptible. ¿Bien? Geométrico lógico y femenino vivencial, o vivencial simplemente, que son los que representan los conceptos de la mente. Entonces, recapitulando, he hablado muchas veces de cómo trabaja el hemisferio izquierdo y cómo trabaja el hemisferio derecho. Esta vez hay que centrarse en la parte frontal y en la parte posterior. La parte frontal es lo que nos lleva a enfrentarnos a la vida, o sea, la parte visible. La parte posterior es la no visible. En consecuencia, un aspecto masculino y un aspecto femenino tienen la parte que se puede ver o la parte perceptible y una parte no perceptible. En términos de psicología, tenemos una parte femenina consciente, una parte masculina consciente. Tenemos una parte masculina subconsciente e inconsciente y tenemos una parte femenina, masculina, femenina y masculina, subconsciente e inconsciente. También podemos decir que la parte subconsciente es el punto intermedio entre la parte consciente y la parte inconsciente. Vale, aquí tenemos una división y otra subdivisión de estos parámetros. ¿Sí? Y volvemos aquí entonces con los elementos. Que no me quería venir. En el ámbito del cuerpo humano, porque esto es importante, esto nos va a llevar hacia donde, a unos aspectos más profundos hacia donde quiero ir. El número 4 en sí, como número, pues, tiene su significado, pero lo que hay detrás, en el sentido del universo, es los elementos a través de los cuales está conectado el cuerpo humano. El cuerpo humano es un puente para que el alma se desarrolle en una dimensión concreta. En este caso, pues, esta materia, el cuerpo tiene esta para poderse desarrollar. Ahora, hay dos elementos que son superiores, que son el fuego y el aire, y hay dos elementos que son inferiores, que es la tierra y el agua. ¿Sí? Entonces se lo he hablado en sentido, por ejemplo, del árbol. El árbol podemos ver unas partes que son las que conectan hacia arriba y otras que son las que conectan hacia abajo. El árbol desde el tronco vemos cómo se extiende hacia arriba y recibe la luz y trata de extenderse hacia la luz, que es el símbolo del fuego, y pues en el sentido de la materia del fenómeno es el sol, porque lo está personificando. El viento que trae aire, digamos que en este caso oxígeno o CO2 es el que toman las hojas. Entonces vemos una conexión de las hojas con los fotones de la luz para hacer fotosíntesis o transformación de aire, y al mismo tiempo también del aire, el viento que trae el carbono con oxígeno, que se encarga de filtrarlo el árbol para darnos aire fresco. Entonces esta parte del árbol nos está mostrando la parte visible o consciente de la mente, y después el árbol tiene una parte oculta, la parte del subconsciente y la parte del inconsciente. Y aquí nos están trabajando los otros dos elementos. El elemento tierra, que es todo lo relacionado con los elementos, todo lo relacionado con los elementos, minerales, vitaminas, etcétera, todo eso. Y después está el aspecto del agua. Bien que el agua puede caer desde arriba, pero no le implica nada al árbol en la parte superior. Donde le interesa es el efecto de humedad que le sirve al árbol, ¿okay? Para hidratarse. Entonces eso viene de la parte de las raíces. Las raíces son la parte inconsciente. Entonces aquí igual, el cuerpo humano es mayormente líquido. Esos elementos se estructuran a través de materiales de carbono. ¿Sí?
Entonces, ahí esto sí es lo mismo podemos ver en el sentido de cómo el cuerpo que tripulamos está en conexión con estos aspectos, el aspecto aire, que es cuyo arquetipo metafísico es el espíritu, y el elemento fuego, cuyo arquetipo específico es la conciencia. Después tenemos los elementos inferiores. El agua, por ejemplo, es el elemento relacionado con la paz, la tranquilidad, la esperanza, la flexibilidad, todos estos aspectos, o sea, lo que nosotros llamaríamos vida, ¿sí? Y después está el elemento tierra, que es básicamente el concepto de nuestra conexión con lo que nos rodea, con el mundo en torno al cual nos estamos desarrollando. Lo mismo podemos ver en el sentido de la salud. En la salud, el ser conecta con el aire para tener longevidad, conecta con el sol para tener fortaleza en el organismo, desde los huesos, en general la piel, todo, y también vitalidad y estado de ánimo. Conecta con el elemento agua para hacer una transformación de líquidos que también incluyen en la autoestima, perdón, en el estado de ánimo, también no se diría, la química en general del cuerpo, porque el cuerpo hace el agua, interactúa con otro elemento en el agua, por ejemplo, cuando estás nadando, y hay un efecto de osmosis. Después está el elemento de los minerales, no el elemento de los que se ingieren, ¿no? Entonces se produce una transformación de elementos minerales y vitaminas dentro del organismo. Así que el propio cuerpo humano es un ejemplo de la conexión del aspecto espiritual con el aspecto físico, del aspecto espiritual o superior, que sería en este caso el alma, y el aspecto material, que sería en este caso el cuerpo, conectado con los elementos. En tanto, una conexión en este sentido, una simbiosis, el cuerpo tiene salud, tiene longevidad. De la misma manera, el aspecto superior, como pueden ver aquí, que tiene que ver con el espíritu, está el elemento aire, está el elemento fuego. El aspecto de nuestro cuerpo es aquí el elemento agua y el elemento tierra, el elemento del árbol. Hasta la parte visible del árbol, el tronco, las ramas, las hojas, etc. O lo superior, conectado a lo divino, al Padre del cielo. Y después está la parte inferior, la que no se ve, igual simbolizando lo subconsciente, igual que la parte visible del árbol, lo consciente. Y aquí está el mismo aspecto, conectado con la madre tierra, que es en este caso el cuerpo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? No podemos interrumpir. Bueno, entonces, fuego es el aspecto relativo a la conciencia. ¿Okay? Agua es el aspecto del alivio, pero también es el sentido de la vida en términos generales. Aire es lo que tiene inteligencia, lo que tiene cierto sentido de conciencia, y son todas las cosas. Mientras el fuego es conciencia en el sentido del despertar, es el sentido de la trascendencia, de la iluminación. Tierra, en cambio, simplemente son las bases, el fundamento de la materia, donde estamos basados en lo que estamos basados. ¿Sí? Y los cuatro trabajan perfectamente y nuestro organismo, de hecho, es una combinación de todos estos elementos. Si vemos el cuerpo, están todos los minerales que componen el cuerpo. El aire del cuerpo, también el cuerpo tiene también oxígeno, hidrógeno, después está el agua, el cuerpo también está compuesto de agua, y después está el fuego, que en nuestro caso representa tanto la energía como el sistema nervioso. Sí, la fluctuación de energía que tiene todo el cuerpo. Aquí es donde está la importancia, ¿sí?, del número 4, desde los aspectos mentales, desde los aspectos cerebrales, desde los aspectos biológicos, químicos del cuerpo, ¿sí?, de los elementos, desde el sentido astronómico y astrológico, y después también en el sentido geométrico y geográfico, ¿ok? Como es pues, norte, sureste y oeste. Y lo pueden ver que eso se plasmó, y ese es uno de los aspectos más importantes, bueno, uno de los aspectos en torno a los cuales giran muchos elementos o cuestiones que se abordan en la cabala, del tetragramatón. Mucho, o sea, hay algunos que lo abordan, otros no lo abordan. Yo estoy tratando de ver cómo desarrollo para que se entienda la profundidad que hay en cualquier elemento, en cualquier aspecto que se quiera ver, sobre los 4 aspectos que se querían codificar
a través del tetragramatón, o sea, de la HVH, que lo pueden llamar de la GB, GRAM, GB, lo quieran, ¿sí? Y qué significado es también en el ámbito del hebreo, por ejemplo, tres formas del tiempo de la primera persona, o sea, yo fui, yo soy, yo seré, es decir, la existencia, lo que hay, lo que existe, eso es el aspecto de los cuatro, el aspecto de los cuatro elementos, de los cuatro ángulos, de los cuatro cuadrantes y cómo se puede ver la parte polarizada, por ejemplo, o sea, la unicidad, ¿sí? De la totalidad de las cosas, ¿sí? La unicidad. De la unicidad se produce una dualidad, o sea, una separación, y esa separación es masculino y femenino, dentro, fuera, arriba, abajo. Entonces es el universo central o el universo de fuente en el cual se produce este universo. Entonces ya son dos cosas, aunque están integradas dentro de un todo. Entonces es igual que la producción de las moléculas, ¿sí? Como la molécula hace los todos estos, como progresivamente, cuando un ser se va desarrollando y va creciendo, se va produciendo la mitosis. Entonces, una célula pasa a la mitad de los cromosomas a un lado y la otra mitad se queda y se divide y se vuelve a dividir. Entonces, se va siempre produciendo una duplicidad, se multiplica, pero no se duplica hacia afuera, sino dentro de un mismo tejido. Entonces, con un círculo dentro del cual se producen muchos círculos. Los mismos en el sentido del uno. El uno produce las cosas, pero no las produce en un exterior, porque no existe nada fuera de él. Todo está dentro de él. Entonces se produce pues, una duplicidad de sí mismo, como cuando uno, si se han visto a veces entrando a algún ascensor que tiene espejos, y ustedes se miran a sí mismos y se ve la profundidad de la réplica de ustedes mismos hasta que ya, al haber cada vez menos luz del reflejo, ya ustedes casi no se ven cuando ya se repitió más de 12 veces vuestro propio reflejo, pero se pueden ver como ustedes son, ustedes mismos, lo mismo aquí. A medida que se producen copias de sí mismo, se va viendo menos luminoso. Entonces, esto es lo mismo de la fuente, sin embargo, usted no ha salido al ascensor. En realidad, el efecto es óptico, no de ubicación, lo mismo aquí. Nosotros no hemos salido del uno, estamos dentro del uno. En consecuencia, simplemente se ven proyecciones aparentes dentro del uno. Lo mismo aquí, se produce una aparente dualidad. Ahora, esa dualidad, masculino-femenino, a su vez va a tener una duplicidad, ¿sí? Se va a dividir a sí mismo. ¿En qué? En un aspecto lógico, ¿sí? Ahí otra vez aquí, ¿sí? Un aspecto lógico, geométrico, y en un aspecto de la experiencia, ¿ok? De manera que vamos a tener cada vez más divisiones y subdivisiones. Entonces, la primera fase, me vuelvo a repetir de esta manera, es la unicidad. De la unicidad, la dualidad, que son masculino y femenino, las experiencias y el sistema de pensamiento masculino y femenino. Luego va a haber una división adicional, vamos a verlo de esta manera, como una parte frontal, es decir, la percepción de lo visible, y una percepción de lo invisible. Vamos a ver en todos los sentidos, igual de la mente. La mente vamos a tener los aspectos conscientes y los aspectos subconscientes e inconscientes. Entonces, eso es lo que va a proyectar en la realidad todo lo que es, como todo lo que ocurre. Y no solamente en la mente individual. Hay que entender que son mente dentro de mente dentro de mente es porque todo el universo es una mente y todo posee la mente del uno y de ahí la mente de Cristo y así sucesivamente. Secuencia. Si se proyecta en el sentido de la mente, todo lo que ocurre en el universo responde a un sentido masculino y femenino, y todo ello corresponde en un sentido masculino y femenino, a su vez responde a conceptos que son visibles o perceptibles como la parte consciente y aspectos que hay, en los que hay que trabajar que son los ocultos, subconscientes e inconscientes. De la misma manera todos los procesos se desarrollan. Si por ejemplo algo ocurre en la experiencia, hay que irse a cuál es el programa que está oculto en el ámbito subconsciente e inconsciente, porque la parte consciente en realidad no está diciendo nada. Lógico, siempre habrá una parte supraconsciente, pero eso ya es en otro sentido. En consecuencia, tenemos estos ámbitos: masculino, femenino, parte consciente y parte inconsciente, la parte visible y la parte no visible. De la misma manera lo vemos en los fenómenos.
podemos observar la materia, cosas visibles, hay muchas cosas que nosotros no vemos, sea en el mundo molecular, a menos de que tengamos ciertos aparatos, o en el sentido macro, cósmico, o sea, tenemos que tener visión biónica para poder ver tan lejos. E incluso también en las dimensiones, cosas que vemos en nuestra dimensión, pero no la podemos ver ni oír porque pertenece a otra vibración, más baja o más alta. Lo mismo es aquí entonces también, cuando estamos viendo la parte frontal, cuando estamos viendo la parte posterior. Aparte de eso, tenemos la expansión hacia el número 8. Como dije, el cubo. El cubo representa la realidad del universo. También está, como lo ven aquí, el mitotrón, el cubo mitotrón, o la estrella tetraédrica, que son dos tetraedros, o sea, dos pirámides, dos pirámides. Es parecido a una pirámide, pero en vez de tener una base cuadrada, es triangular. Entonces, están cruzados, uno apuntando hacia arriba y otro cruzando hacia abajo. Lógico, en la imagen no se puede ver porque tendría uno que sacar la imagen y ponerle volumen. O sea, volumen en el sentido de relleno. La imagen solo se ve ubicada, entonces ahí solo están viendo 6 puntos en realidad. Tendrían que sacar la punta que está en el centro hacia ustedes y la punta que está en el centro hacia afuera. Entonces tendría un volumen de 8 puntos. O sea, aquí está el 8, el 8. ¿Sí? Entonces el 8 nos va a hablar, aparte de la parte de la experiencia visible o consciente, la parte no visible o subconsciente o inconsciente, también nos va a hablar, o sea, lógico, de los sonidos de la experiencia, nos va a hablar de lo lógico y de lo vivencial. ¿Vivencial qué es? Experiencia. Lógico, ¿qué es? 1 más 1 es 2. Entonces, el sentido masculino, lógico, por ejemplo, va a decir 2 más 2 es 4. El sentido lógico femenino, perdón, el sentido femenino vivencial va a decir, no, 2 más 2 puede ser cualquier cosa, depende de cómo esté en estado emocional. En cambio, esa es una parte frontal, o sea, la parte de la experiencia directa o en el momento. Y también la parte analítica, o sea, el subconsciente, la mujer sí dirá, sí, esto tiene cierta lógica. ¿Sí? Esa será la lógica de ella. Entender que 2 más 2 es 4 en un sentido más trascendente y más profundo, aunque en el sentido lógico no lo proyecte así. En cambio, el hombre, el sentido vivencial no le da demasiada importancia al principio, pero en el sentido más analítico va a decir, sí, es cierto, hay cierta trascendencia en la experiencia, eso es lo que importa, pero no lo va a dar en el sentido no se dice, en primera instancia. Entonces, esto es la manera en la que se complementan los aspectos del masculino y del femenino, de la experiencia consciente e inconsciente, y de lo lógico al lado de lo vivencial, o sea, la experiencia, la coherencia. Entonces, está, cada uno tiene su forma geométrica, como ven. El geométrico lógico izquierdo tiene triángulo y cuadrado, es la forma en la que lo computa la mente. Igual el geométrico lógico masculino, que es posterior, lógicamente se femenino es delantero, este es triángulo y es pentágono. Y esto es en el plano, porque si nos fuésemos al volumen, entonces tendríamos tetraedro y cubo, y atrás tendríamos triángulo y tendríamos icosaedro y dodecaedro, es decir, aspectos de volumen de los sólidos platónicos. Pero esto ya es otro, esto ya es una cuestión mucho más profunda y más necesario entrar en detalle. ¿Sí? Bueno, ¿quieren comentar alguna cosa? Aunque sea la película, están viendo por ahí, de los fantasmas. No, quitó la película. No jugar, qué bueno. No, está, me llama mucho la atención el tema de los 4 cuadrantes, porque ya hace un buen rato yo digo que se ha intensificado más la experiencia del último mes, el número 4 se me ha repetido mucho, más de lo normal. Y siempre aparece cuando yo lanzo una pregunta. Y es la misma pregunta. Y siempre que lanzo esa pregunta me sale el número 4. La experiencia en el mundo. Entonces estoy así como a la super expectativa de cuál es el misterio, el número 4. Y yo tengo que repasar, volver a estudiar y ya mirar, como quien dice, cómo digo
La pregunta que yo estoy haciendo con la respuesta que me están enviando y en dónde es que yo tengo que explorar, yo siento que tiene que ver con algo que yo no estoy viendo o no soy consciente. Ok. Yo creo que va por ahí. Y estoy como muy a la expectativa porque siento que puede estar a las puertas un suceso que tiene que ver con la respuesta a eso que yo estoy preguntando y que sale el número 4. Ah, bueno, listo. Bueno, pues entonces te queda de tarea tomar lo que hemos abordado en estos 5 puntos, ¿sí? Ponerlo aquí, y hacer tu propio análisis y nos lo compartes, ¿te parece? Si no es Sí, muy claro. privado, nos comentas en el No, grupo.